Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 861 para estudiar el capítulo 3 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Recordad que es conveniente que tendráis vuestras Biblias en las manos y abierta por el capítulo que vamos a estudiar. En el comienzo de este capítulo 3 del libro de Hechos podemos ver a Pedro y Juan que se dirigen al templo para orar, como era la costumbre de los judíos. Pero Pedro y Juan siempre estuvieron muy unidos. Como Juan era más joven, supongo que Pedro lo tendría como a un hijo. No se conoce la actividad de ambos desde el Pentecostés, cuando los discípulos fueron ungidos con el Espíritu Santo. Hemos de tener en cuenta que este libro de Hechos no es un diario de la vida de los discípulos, sino que Lucas destaca lo más destacado de las actuaciones de ellos. Estos dos llegan a un templo situado en Galilea, que es de donde eran casi todos los discípulos. Hemos de tener en cuenta que en esta época había muchos mendigos, sobre todo los que tenían algún problema físico que les impedía trabajar. Puesto que para estas personas no había ayudas sociales como existen ahora, bien, pues a la puerta del templo se encontraba un hombre inválido desde su nacimiento y todos los que asistían al templo ya lo conocían. Este le pidió ayuda a Pedro y Juan, pero ellos, en esos momentos, seguramente no llevaban monedas, pero le ofrecen algo mejor. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es posible que este hombre ya conociese a Cristo, pero no hasta tal punto como le hizo comprender Pedro cuando lo sanó, ya que le indicó que esta sanación era por el poder que había recibido de Jesucristo. Además, le declaró que era de Nazaret, Galilea, para que lo recordara mejor. Podemos imaginar a una persona inválida de nacimiento y de repente puede correr, pues este personaje no fue menos, pues expresó su alegría saltando y corriendo. Claro que los que lo conocían de estar todos los días pidiendo limosna a la puerta del templo se quedaron muy extrañados, pero no tuvieron más remedio que reconocer que esto había sido un milagro. Este milagro lo aprovechó Pedro para recriminar lo que habían hecho los judíos con Jesús. En los versículos 14 y 15 podemos ver a un Pedro que ya no temía a los fariseos, con un tremendo discurso de ensalzamiento a Jesús. Dice así, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro es franco y valiente al culpar a los judíos de la muerte de Jesús, y así lo hicieron siempre los apóstoles a partir de ese momento. Pilato había decidido, con plena justicia, dejar en libertad a Jesús por comprender que era inocente, pero los judíos, para su culpa y vergüenza, le persuadieron que lo condenara a muerte, a cambio de soltar a Barrabás, un homicida muy peligroso. Pedro confirma de nuevo el hecho básico de que los apóstoles sabían de qué estaban hablando. Habían conocido al Señor, lo habían visto morir y lo habían visto resucitar. Seguro que los judíos que lo estaban escuchando se dieron cuenta que había actuado mal con Jesús, por lo que Pedro comienza a darles consejos, según dicen los versículos 17 y 19, que dicen así, mas ahora
hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La ignorancia es tan peligrosa en el aspecto espiritual como en otros asuntos. Se puede pecar por ignorancia, como ocurrió en el caso que aquí se presenta, pero la ignorancia no es una excusa válida para justificar el pecado. Aún en el gobierno humano, el no conocer una ley no es razón para excusarse de su transgresión. Realmente es necesario arrepentirse con tanta sinceridad de un pecado de ignorancia como de cualquier otro pecado. En parte Pedro los está disculpando y comprendiendo porque los mismos discípulos no llegaron a entender a Jesús hasta que resucitó, pero les ofrece una salida victoriosa si aceptan la divinidad de Jesús. A continuación, y hasta el final del capítulo, Pedro les explica parte del plan de salvación, remontándose a los profetas desde Abraham, pasando por Samuel y el resto de profetas. También les habla sobre el pacto de siempre, como es el de que el Señor nos pide obediencia, lo cual es la parte nuestra en el pacto, y la parte del Señor es nuestra protección y un futuro esplendoroso con Él. El plan de salvación ha existido desde antes de la creación. También les hace saber que la predicación del Evangelio se realizará primero a los judíos y luego a los gentiles. Esto Pedro en un principio lo desconocía, pero más tarde llegó a comprenderlo. Esto mismo también lo comprendió Pablo, pues dijo en la carta a los romanos en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, hemos acabado por hoy y mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 862. Bendiciones y hasta mañana.